En fin, vamos a ir ahora con Jacaranda Correa. En unos segunditos nos enlazan con ella. Jacaranda Correa es periodista y conductora de Canal 22 y ella nos va a hablar sobre esta iniciativa que está por votarse este miércoles en Oaxaca, donde se plantea que en el estado se prohíba la venta de alimentos azucarados y procesados para menores de edad. Es una iniciativa que presenta una diputada del partido Morena, Magali López, y que bueno, está generando la oposición de las cámaras empresariales que hablan del desempleo que provocaría una medida de este tipo, del daño al espíritu del libre comercio y sobre ese tema nos va a hablar Jacaranda Correa, que tiene entre cada semana un espacio precisamente para abordar todo tipo de temas de esta índole en su programa en Canal 22. Y este tema de la iniciativa de Oaxaca para prohibir esa venta de alimentos azucarados y procesados a menores de edad, creo que es algo que es muy interesante. Jacaranda Correa, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les vaya en la Perla Tapatía? Bien, afortunadamente, Jacaranda, todo bien. Platícanos, por favor, leí el adelanto de que nos vas a hablar sobre esta iniciativa en Oaxaca sobre la venta de alimentos azucarados y procesados. ¿Cómo va este tema, Jacaranda, que entiendo que se vota el próximo miércoles en el Congreso Local de Oaxaca? Así es, y bueno, justamente tú ya le diste un buen seguimiento la semana pasada con la diputada de Morena que está proponiendo pues esta iniciativa, que aunque podría decir que me parece interesante hasta cierto punto, debo decir que como muchos no estamos tan de acuerdo y creemos que prohibir no necesariamente regula o alivia el problema de la obesidad. Ajá. Yo creo que ciertamente esta iniciativa, como te platicó a ti la diputada en uno de tus programas, se va a votar porque necesita mayoría simple en el Congreso de Oaxaca y brevemente, bueno, tiene que ver con prohibir en diferentes establecimientos, tiendas de conveniencia, la tiendita de la esquina, etcétera, la venta de alimentos azucarados, procesados y bebidas también, refrescos y bebidas dulces, ¿no? Ciertamente no va a ser sencillo, pero bueno. Pero más allá de esta, digamos que el corpus de la iniciativa, creo que lo más importante, Julio, ya lo había yo mencionado la semana pasada, también aquí en el programa, que tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? Porque no, o sea, el problema de la obesidad tiene múltiples factores genéticos, ambientales y socioeconómicos. Y genéticos te voy a explicar porque hay una investigación muy interesante que comenzó hace ya 9 años en el Hospital Infantil y a la que yo tuve acceso, por lo mismo que te comentaba, un documental que estuvimos haciendo y después ya le dimos seguimiento. Esta investigación que ha ido creciendo en el Hospital Infantil explican los niños obesos casi en un 70% provienen de familias obesos. Por ejemplo, la frecuencia de obesidad en las madres de niños obesos es del 39% y de padres del 45%. Es decir, que digamos que el gran problema se gesta en las familias. A esto habría que añadirle un factor genético del que se está estudiando constantemente y es un gen designado como el FTO, que es un gen que estaría, digamos que en una serie de, digamos que de la estructura del ADN de personas que tienen a padecer el tema de obesidad. Factores ambientales, creo que eso también es un tema muy, muy importante. Recordemos que los niños son blanco de la publicidad de alimentos que tienen riesgos para la salud con el fin de que estos productos, ¿no?, se conviertan primero en un hábito y después en un estilo de vida. Por eso no hay que perder de vista la discusión y todo lo que se está promoviendo para que la ley para regular la publicidad sea cada vez más rigurosa. Es muy probable, ya me comentaban por ahí, por ejemplo, Alejandro Calvillo del Poder al Consumidor, que nos despidamos porque ya empieza ahora y va a pasar de estos personajes animados, el osito Bimbo, el tigre Toño, etcétera. Sí. Es muy probable que ya no los volvamos a ver en este tipo de alimentos y creo que ahí también es otro paso ganado. Y factores ambientales también,
algo que parece inconcebible, es algo que tendríamos que desmenuzar y que entrarle con mucho más cuidado. Esta misma investigación dice que las redes sociales, las redes sobre todo con familias, amigos, vecinos y hermanos, ejercen una influencia muy grande en el consumo, ya sea para bien o para mal, sobre los fenómenos de la salud. Es decir, hoy por hoy se está valorando las interacciones de las redes sociales con temas clínicos y metabólicos también. Y otro de los factores que también creo que es muy importante en el tema ambiental tiene que ver con el asunto que ya lo habíamos comentado también la vez pasada, con el ambiente obesogénico, ¿no? Son niños a quienes pues los médicos les pueden mandar una dieta muy rigurosa, pero es muy difícil porque todavía los lineamientos de consumo de alimentos en las escuelas no está regulado. Y un último punto, Julio, y que creo que esto es algo muy importante, que ha sido revelador también, incluso para mí, compartiendo ahí con esta investigación en una conversación con el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Un factor nuevo que tiene que ver con que la OCDE ya lo decía en enero, la obesidad representa un tema, desafortunadamente, de desigualdad social. Es decir, personas que están con ingresos bajos tienen un 50% de probabilidades de ser obesos, en contraparte quienes tienen, digamos que se encuentran en grupos económicos mucho más altos. Y esto es un fenómeno nuevo, muy reciente, digamos una década, un poquito más de una década, porque antes pobreza era igual a desnutrición. Personas delgadas que no tenían lo suficiente para adquirir la canasta básica, pero justamente con la transformación de la industria alimentaria, el manejo de los ultraprocesados, se dio un fenómeno que se llama ya por los investigadores la obesidad en la pobreza. Son los pobres los que tienen mayor riesgo de ser obesos. Y aquí la pregunta, Julio, es ¿cómo es que si un sector de la población no tiene ingresos suficientes para comprar o adquirir alimentos de la canasta básica, puede comprar ese tipo de alimentos y puede ser, digamos que una población tendiente a la obesidad? Es un fenómeno muy complejo, pero está ahí, la obesidad en la pobreza, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que el tema de la desnutrición, todo este problema en situación de pobreza, como me lo mencionaba este médico del Instituto Nacional de Nutrición, es que van a desarrollar todo lo que se llama un daño metabólico imparable, y por lo tanto esos niños en la edad adulta van a tener padecimientos como diabetes, hipertensión y otro tipo de enfermedades. Entonces, este daño metabólico que se genera en esto que se llama la obesidad en la pobreza, creo que nos debe de llevar a pensar muchas cosas, ¿no? Y solamente concluyo con lo que decía yo al inicio. Por eso creo que una prohibición no es suficiente. Son muchos los factores que alteran el tema de salud y que contribuyen a la obesidad en este país. Y estaremos viendo ahora en octubre, noviembre, lo que ya también conversamos en otro momento, el tema del etiquetado, ¿no? Que yo creo que es un tema muy importante y algo que habría que decir y que reconocer. Es muy probable que este sea el primer gobierno que no siente a la mesa a negociar a la industria, o sea, claro que va a haber negociación, pero me refiero a que no van a ganar los intereses de esta industria. Ocurrió, por ejemplo, en el periodo de Peña Nieto, que era realmente ridículo con este observatorio de enfermedades no transmisibles en la Secretaría de Salud, y estaba la industria, y entonces estas empresas hicieron siempre lo que quisieron. Es muy probable, hay que dialogar, pero hay que ver todos los factores que contribuyen a este gravísimo problema, Julio. Sí, Jacaranda, te agradecemos
esta posibilidad de darle una visión panorámica a este tema, porque coincido con mucho con lo que tú dices, no son solamente los factores inmediatos, sino entre otros, y yo también lo he platicado y a veces un poco hasta discutido con los especialistas. Bueno, ¿cómo puedes impedirle a la gente que compre su refresco gigante y su comida chatarra si es para lo que le alcanza, si no alcanza a regresar a su casa, además esas personas, para poder tener una comida sana, si comer de manera más o menos sana le va a costar una gran parte del ingreso diario? Es decir, hay factores socioeconómicos que inciden en esa forma de alimentación. Una tienda, Oxxo, por ejemplo, todo lo que encuentras ahí, que ya va a tener etiquetas desde cacahuates, palomitas, o sea, sopas instantáneas, todo eso contiene una cantidad de azúcares y de sales, edulcorantes, o sea, muchísimas, digamos que sustancias que contribuyen a este factor de la obesidad. Así es que no nos vayamos con la idea de que solamente son las botanas y los refrescos, porque hasta los juguitos tienen una gran cantidad de azúcar. Esa es la gran discusión, ¿no? Claro, que hay que regular una industria que ha sido irresponsable durante años. Así es. Pues Jacaranda Correa, como siempre, un placer tener tu comentario y tener esa visión panorámica en la que incluyes todos los factores de problemas importantes de nuestro país. Gracias, Jacaranda, y ya nos veremos la próxima semana. Un abrazo, Julio, que estén muy bien, un abrazo hasta allá. Gracias, hasta luego. Gracias a Jacaranda Correa, ella es periodista, conductora de Canal 22, directora de documentales, investigadora, una periodista completa que tenemos el privilegio de contar con su voz y su opinión en estos días de la